El magíster Maximiliano Barrientos nació en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en 1979. Es escritor y docente universitario. Publicó los libros de cuentos Diario en el 2009, Premio Nacional de Literatura de Santa Cruz. Fotos tuyas cuando empiezas a envejecer en el 2011 y Una casa en llamas en el 2015. Y las novelas Hoteles en el 2011, traducida al portugués. La desesperación del paisaje en el año 2015 y En el cuerpo una voz en el año 2018. Va a acompañar para comentar sobre el libro y realizar algunas preguntas la magíster Mariana Ríos. Voy a leer un breve resumen de Mariana. Mariana Ríos Urquidi nació en Bolivia en 1991, es poeta, narradora y docente universitaria. Ha publicado el libro de poemas Llana Estepa la Noche, que más tarde se va a comentar también ese libro, Llamarada Verde del 2022. Su cuento Morfo fue elegido y publicado en la sección de ficción de la revista Temporales del programa de escritura creativa en español de la Universidad de Nueva York. Es editora en la editorial Mantis, dirigida por las escritoras Magela Baduán y Giovanna Rivero. Forma parte del taller Llamarada Verde, dirigido por el poeta Gabriel Chávez Casasola. Cursó el diplomado en escritura creativa de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, UPSA, y la maestría en teoría de la literatura y literatura comparada en la Universidad de Barcelona. Publica artículos y reseñas de cine en distintos medios de Bolivia. Bienvenidos y los dejo para que puedan comentar sobre el libro Miles de ojos de Maximiliano Barrientos. Gracias. Gracias, Naira. Buenas tardes a todas y todos. Qué gusto ver a antiguos alumnos y alumnos actuales aquí. Les agradezco a todos por su presencia. Qué gusto estar contigo, Maxi, tener la oportunidad de presentar tu libro Miles de ojos y de charlar sobre el proceso de escritura. Añadiendo a la presentación que hizo Naira sobre Maximiliano, me gustaría decir como una lectora de la obra de Maximiliano desde hace mucho tiempo, que Maximiliano es quizás uno de los autores más originales y también más consolidados de lo que es la escritura boliviana o la literatura boliviana actual, así que es de verdad un gusto poder estar con él y charlar sobre su obra. Y bueno, hoy nos convoca uno de sus libros que titula Miles de ojos, que ha sido publicado el 2021 por la editorial El Cuervo aquí en Bolivia, y el 2022 por Caja Negra Editora para toda Latinoamérica menos Bolivia, ¿sí? Que es una editorial argentina, si no me equivoco, ¿sí? Bueno, he recopilado una sinopsis, ¿sí? Que hace Caja Negra sobre el libro de Maximiliano, porque como vamos a intentar conocerlo hoy, es un libro muy particular, muy original, que cuesta definir, ¿no? Pero que vamos a hacer el intento y me gustó mucho esta pequeña sinopsis. Se las voy a leer para que tengamos una idea de lo que se trata. A medio camino entre la weird fiction y la literatura pulp, Miles de ojos se lanza en un vertiginoso viaje a través de carreteras en las que árboles y cuerpos se funden con el acero y el cromo. La novela tiene como epicentro a una subcultura de adoradores de la velocidad y el black metal, que pretenden utilizar un automóvil deportivo de 1970 como instrumento ritual para liberar a una misteriosa entidad capaz de transfigurar el mundo. Altares con restos fósiles y fotografías de accidentes, tribus post-apocalípticas guiadas por mutantes que remiten al imaginario cyberpunk, una postal de la adolescencia en la ciudad boliviana de Santa Cruz, contaminada por visiones del más allá. En este libro de Maximiliano Barrientos, las fronteras que distinguen la humanidad de las máquinas, los paisajes naturales de los de la mente, el reino de lo vivo y de lo muerto, se diluyen definitivamente bajo el efecto embriagador de la aceleración. Me parece un gran resumen para empezar y comentar a partir de esto, Maxi, en esto que les decía que hace tiempo que vengo leyendo a Maxi, sus últimos dos libros, incluido Miles de ojos y uno anterior que es En el cuerpo una voz, marcan ya un cambio en la búsqueda literaria de Maximiliano, o eso me parecía cuando lo leí, y que luego encontré en un ensayo que él publica en la revista Portes de Comunicación y la Cultura de aquí de la universidad, que titula Devenir monstruo, reflexiones en torno a la ficción weird. Él comenta al respecto, y bueno, me gustó mucho leerlo porque ya lo intuíamos, ¿no? Él habla sobre, tú hablas sobre la ruptura con cierto realismo
como lector, pero también como escritor, que tú ya habías trabajado en tus anteriores libros y que llama la atención en estos nuevos. Y voy a citar un poco lo que tú decías, porque encontrabas en ciertos realismos el parentesco de una estética que produce un efecto de familiaridad, decías, ¿sí? El goce de esta estética no se da más bien por el extraviarse o salir de la zona de confort, ¿sí? Se trata más bien de afianzar una noción de identidad que luego tú encuentras en otro género como es la weird fiction o la ficción weird, que me gustaría que nos hables de eso. Encuentras, y lo dices, cabida a todo aquello que lo familiar excluye, ¿sí? Entonces mi pregunta es, tu búsqueda en Miles de Ojos, ¿sí? Tú lo mencionas, tiene que ver con una transformación radical, con lo monstruoso, ¿sí? ¿Y podrías contarnos un poco sobre esta relación con lo weird y la búsqueda de algo nuevo en tu obra? Claro. Sí, buen día, muchas gracias por estar acá, para mí es un placer. Gracias Mariana por estar acá, por la charla, gracias Naira, gracias a la UPSA por invitarme a ser parte de esta presentación. Por suerte hemos tenido varias presentaciones del libro y qué bueno que hayamos podido en esta ocasión presentarlo en la UPSA. Bueno, ¿qué implica lo weird y cuál es la tensión que lo weird tiene con el realismo? Que eso me parece que es un tema de teoría literaria, ¿no? Que a mí como escritor me ha venido dando vueltas en la cabeza. Entonces, quizás un poco tratar de definir qué se entiende por weird. Que fíjense que es un concepto que no tiene una traducción al español, ¿no? La ficción weird, o el weird fiction, como se dice en inglés, es un término que se inventó a principios del siglo XX para definir un tipo de literatura popular que no entraba dentro, digamos, de las categorías del terror o de la ciencia ficción o de la fantasía o de lo fantástico. Entonces se empezó a catalogar como extraño, porque la traducción de weird vendría a ser lo raro, lo extraño, para hacer alusión a este tipo de narraciones inclasificables que, insisto, porque a mí me parece que esto es importante, sucede siempre en un contexto popular, es decir, dentro de ciertos márgenes, periférico a cierta literatura mainstream o cierta literatura que considerada seria, considerada universal, ¿no? Que siempre está vinculado esto con el realismo. Entonces fíjense que esa condición periférica ya implica una cuestión política, que es algo que podríamos pensar luego, ¿no? Porque creo que por ahí viene un poco la reflexión de cómo una literatura puede volverse política. Entonces, la ficción weird parte de esa condición inclasificable, ¿no? Que siempre está mudando, ¿no? Siempre está transgrediendo el límite del género, cuestionando el límite del género. Y yo me pregunto si eso que asociamos con este tipo de literatura en realidad no debería ser el objetivo de todo arte en sí, ¿no? Porque o en principio tendría que traer a hacer lo nuevo. ¿Y cómo vamos a traer a hacer lo nuevo si estamos jugando siempre con categorías ya establecidas, ¿no? Entonces, la pulsión de lo weird me parece a mí que es la pulsión en realidad de todo arte. Y es por eso que ahí la categoría de lo monstruoso a mí me interesa mucho. Que es una categoría que, por ejemplo, desde una perspectiva filosófica la han venido trabajando varias personas, ¿no? Derrida, por ejemplo, ¿no? La idea de lo monstruoso como algo que siempre está por venir, que es la alteridad total, ¿no ves? Que no se puede domesticar, clasificar, ¿no? Etcétera. Aquello que nos interpela, aquello que nos perturba, aquello que rompe nuestra noción de sentido. Aun cuando esto pueda ser terrorífico, aun cuando esto pues nos saca de nuestra zona de confort, etcétera, ¿no? Esa hospitalidad con esa alteridad total me parece que debería ser la condición de posibilidad de todo arte, de toda escritura literaria. Y yo encontré esa pulsión en estas literaturas menores que reciben el nombre de weird. Bueno, literaturas menores de entre comillas, porque ha habido en los últimos años todo un resurgimiento, una tensión con este tipo de literaturas. Y, por ejemplo, se quiere pensar como escritores weird a escritores que han sido canónicos en el siglo XX, como por ejemplo a Kafka, ¿no? Kafka se lo empieza a leer ahora como un escritor weird. Eso me parece interesante. Y siguiendo un poco con la pregunta que me haces a mí, me parece que, bueno, yo comencé como un escritor realista. Mis primeros libros tenían esa búsqueda, que luego empezó, como bien lo dijiste ahí, sentí cierto agotamiento del realismo. ¿Y a qué se debe ese agotamiento? Bueno, a ver, ¿qué vendría a ser el realismo? Primero, no hay un solo realismo, siempre hay distintos tipos de realismo, eso en principio, ¿no? Por ejemplo, el realismo de, no sé, Émile Zola, un escritor francés del siglo XIX, no puede ser el mismo realismo de Carver, ¿no? Un escritor norteamericano del siglo XX, por ejemplo, ¿no? Pero en algo sí tienen en común, que es
esta idea de mímesis, ¿no? Esta idea de la representación del mundo tal cual es, ¿no? Es decir, jugar siempre con ciertas categorías de lo establecido, ¿no? Lo opuesto a lo weird, ¿no? Lo weird más bien busca la fractura, el quiebre de esas categorías para producir esta especie de shock. Y a mí me parece que ahí va mi reflexión sobre lo político de la literatura, ¿no? Porque el realismo es un género que trabaja con identificación, ¿no? A ver, si yo me identifico con el personaje, sufro y me alegro y me entristezco con el personaje, yo probablemente pueda decir que esto es un buen libro, ¿no? Una buena película. Pero ¿qué es lo que lleva, digamos, a la identificación de un lector con un personaje? Y ahí es lo que ahí está mediado, ¿no? Por todo ese sistema cultural, ideológico, como una sociedad, una comunidad se está representando a sí mismo. Entonces, para que haya esa identificación, tiene que haber primero un reconocimiento de todo ese aparato, que es básicamente lo que Althusser denominaba como ideología, ¿no? Y digamos que el realismo, por ejemplo, está potenciado básicamente por ese mecanismo de reconocimiento, ¿no? Y de identificación, que obviamente se queda fijo, digamos, en todo este aparato, nunca lo cuestiona. Entonces la pregunta es cómo podemos cuestionar este sistema de representación. Ahí es una cuestión que evidentemente es política. Y bueno, han habido varios intentos de hacer esto. Por ejemplo, en teatro, Bertolt Brecht trabajaba mucho la idea del distanciamiento, ¿no? Representar algo con cierta distancia, digamos, para evitar esa identificación y poder ver cómo operan, digamos, ciertas estructuras ideológicas en la conciencia, etcétera, ¿no? Y así han habido quizás otros intentos. Pero me parece que, digamos, estas transgresiones sobre ese formato del realismo, que se vendría a buscar esas fisuras en la representación, es lo verdaderamente político. Me parece que en ese sentido el Weir lo hace. Entonces lo político no vendría a ser tanto una denuncia, ¿no ve? Sino que vendría a ser cómo desde la forma se podría cuestionar ciertas estructuras representativas que en una comunidad X aparecen de manera espontánea, ¿no? Entonces mi interés por el weird va por ese lado. Entonces me parece que ahí también habría una cuestión no solamente estética sino política, ¿no? Súper, gracias Maxi. Has mencionado la mímesis y estaba relacionada con mi siguiente pregunta porque los clásicos de la literatura, y no quiero ser muy teórica, simplemente para referir un par de ideas, hablaban de la búsqueda del arte a través de la mímesis, ¿no? De esta, digamos, copia de la realidad que no es tal cual. Creo que ahí me gusta porque no es tal cual la realidad, pero parte de una realidad. Y hay algo que a mí me gusta mucho de las obras de Maxi, en especial de este libro y el anterior, y es que parte de una realidad muy cercana, en este caso Bolivia y Santa Cruz. De hecho, en la síntesis que leí hace un momento, decía una postal de la adolescencia en la ciudad boliviana de Santa Cruz, contaminada por visiones del más allá. Entonces, partiendo de esa idea, me gustaría que nos comentes un poco esta relación mimética en la idea de algo parecido a la realidad, pero que no lo es, ¿no? Eso. Claro, bueno, hay dos maneras de entender esta noción de mimes, lo que planteaste, ¿no? Esta idea, digamos, de la representación, tratar, digamos, de que la ficción represente el mundo tal cual es, ¿no? Que esa vendría a ser una forma bastante ingenua de pensar el realismo. Pero hay otra noción de mímesis, por ejemplo, como la entiende Adorno, donde la mímesis más bien es una especie, digamos, de cómo algo puede vivir en la otra cosa. Ya no sería una representación, sino una correspondencia, ¿no? No vamos a entrar mucho en esas discusiones más teóricas. Pero, a ver, partiendo en esa cuestión de cómo yo arranco con algo tan local como es Santa Cruz. ¿Por qué? Porque yo vivo acá, viví buena parte de mi vida aquí en Santa Cruz. Entonces, sobre la ciudad que voy a escribir, ¿no? Porque está en toda mi historia personal, está en todos mis procesos mentales, qué sé yo, ¿no? Entonces, siempre es un punto de partida, pero no necesariamente es un punto de llegada, ¿no? Y ahí está lo otro que en la contratapa mencionaban, ¿no? Aunque yo cuestionaría ese más allá, ¿no? Porque ahí hace alusión a una cuestión de trascendencia y yo soy bastante reacio a pensarlo desde ese lugar metafísico, ¿no? Sino más bien, nuevamente insisto con lo anterior, lo que quizás llaman esas visiones del más allá son quizás cuestionamientos de las categorías del orden simbólico que nos hacen percibir las cosas como son. Entonces, ¿cómo se producen esos desgarramientos, ¿no? Que creo que eso es lo que más o menos trabaja esa novela, ¿no? Y bueno, y esa novela, como también lo mencionaste ahí, trabaja sobre la noción de la subcultura. Y una de las subculturas con las que me interesaba trabajar era la de los metaleros, ¿no? Y cómo sucedía esa subcultura en
en los años 90, que básicamente era mi subcultura cuando yo era adolescente en Santa Cruz. En una Santa Cruz de esos años que era mucho menos plural que la de ahora, ¿no? Me acuerdo que en esa época había dos formas de existir. O eras, no sé, administrador de empresa o economista, o no eras nada. Es como la aspiración que había en la sociedad de ese momento, ¿no? Creo que ahora se ha diversificado mucho más, consecuencia de que la ciudad ha crecido, ¿no? En muchos sentidos, lo cual en cierta medida hay que agradecer, ¿no? Pero a mí me interesaba en la novela representar esa sociedad con este imaginario muy homogéneo, ¿no? Entonces, la alteridad, que vendría a ser el metalero, era visto como una amenaza, ¿no? Como una cosa así, ¿qué es esto, digamos? ¿Qué es este bicho raro? Entonces, la novela trabaja con esa idea de la subcultura, ¿no? Una de las subculturas eran estos metaleros, la otra subcultura es esta secta, por decirlo así, de adoradores de la velocidad, ¿no? Que adoran, digamos, a estos autos deportivos porque los considera una especie de instrumentos que iban a inaugurar una fisura en el orden simbólico, ¿no? Este advenimiento de esta ruptura. Y bueno, porque creo que parte, digamos, ahí de la novela, la velocidad es un tema, la velocidad o la música extrema, son temas ahí que están como muy de fondo, ¿no? Bueno, siempre me interesó esta idea de la modernidad, ¿no? Y cómo la velocidad, digamos, es parte clave, digamos, de entender la modernidad, ¿no? Porque cómo la velocidad cambió nuestra visión del mundo. Gracias a la velocidad, nuestra forma de pensar el mundo, de representar el mundo es muy distinta a previo a la revolución industrial, por ejemplo, ¿no? Un poco la novela creo que quiere no reflexionar en eso, porque no es una novela de ideas, pero sí quiere narrar, ¿no? Ciertas cosas donde esos temas actúan ahí como nudos temáticos, como disparadores de las narraciones. Bien, en torno a esto último que mencionabas, bueno, yo había anotado varios de los elementos que destacan en tu novela, que ya los has mencionado, que son la velocidad, las máquinas, este culto a las máquinas que mencionan las subculturas. Hay una entidad que es difícil de describir, que es el sueño, ¿no? Y que remite, vuelvo a esto de Santa Cruz, porque remite a una idea de futuro, me atrevería a decir, en el que las cosas han cambiado mucho, ¿no? Es digamos, este esfuerzo por imaginar algo radicalmente nuevo, en el que aparecen mutaciones, ¿no? Mutaciones entre máquina y naturaleza, que me parece muy interesante. Y bueno, este mundo que creas tú, Maxi, traerlo ahora hacia, digamos, la creación de ficción, ¿sí? Porque, como hemos ido comentando, hay varias ideas, digamos, teóricas, políticas que están presentes, pero ese esfuerzo por llevarlo a la ficción, ¿qué caracteriza el trabajo de la ficción y cómo lo has trabajado tú, ¿no? Digamos, crear un mundo palpable, ¿no? Como decía Flannery O'Connor, con peso y espacialidad, en el que puedes experimentar esta mímesis, si quieres, o esta, digamos, entrar en la historia y vivir a través de los personajes y estos elementos, ¿no? Entonces, un poco saliendo del plano teórico, el trabajo ya más en la ficción y el trabajo del lenguaje, ¿no? ¿Cómo trabajas desde el lenguaje lo nuevo? ¿Sí? Esas búsquedas que tal vez nos puedes comentar del proceso que ha tenido este libro. Claro, describiendo la estructura del libro, ¿no? El libro tiene 4 partes. La primera parte arranca en los 70, ¿no? Donde hay un auto, donde alguien quiere esconder un auto porque ese auto es buscado por esta secta. La segunda parte es en los 90, donde hay esta subcultura metalera, estos adolescentes encuentran el auto, ¿no? Bueno, uno de los hermanos de ellos tenía el auto, el hermano muere, entonces ellos heredan el auto. No les voy a contar mucho de la trama por si quieren, digamos, luego leerla. La tercera parte es la parte del cambio, ¿no? Cuando sucede el advenimiento, digamos, de esta entidad, por decirlo así, donde produce esa mutación, ¿no? Entonces me interesaba que la novela esté, digamos, estructurada en esas 3 temporalidades, ¿no? Con 3 personajes diferentes, aun cuando los personajes luego están recurriendo. Bueno, en mis últimas 2 novelas anteriores trabajo esta idea de cómo la narración corta la temporalidad. Es algo que a mí me interesa hacer, pero concretamente tu pregunta, ¿cómo narrar lo nuevo? Es una cuestión medio difícil de decir, ¿qué cosa sería lo nuevo? Lo que te podría decir es que no se puede planificar cómo narrar lo nuevo, porque si se planifica ya no hay nada nuevo, ¿no es cierto? Entonces, creo que lo nuevo en literatura, en arte, implica cómo la misma forma está buscando ciertas conexiones expresivas, ¿no? Y cómo, digamos, ya cada autor, autora, ahí tiene que posibilitar esas improvisaciones, ¿no? Y esas conexiones para dejar que internamente la novela, la obra, proponga ciertas líneas de fuga, ciertos recorridos, ¿no? Porque si se trata de imponer una dirección, entonces se está trabajando nuevamente con esos materiales estereotipados, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es cómo la misma obra en sí puede suscitar, ¿no?,
estas conexiones que permitan, digamos, la narración sin que esto sea forzado, planificado, etcétera. Y sin que implique, digamos, también ciertos efectismos, ¿no? Porque mal que mal sigue siendo, o sigue imperando ciertas reglas de la acción dramática, ¿no? Porque si no, no sería una novela. Entonces sí, creo que ahí hay una dialéctica propia en la obra a la hora de proponer ciertas conexiones que inauguren, digamos, eso que puede venir. Y por otro lado, digamos, ahí el autor o la autora tiene que ver cómo potenciar esto, cómo no inmiscuirse de forma tal que lo esté tergiversando, ¿no? Entonces ahí es una cuestión de, creo que el autor es más que todo una especie de más que productor, sería como una especie de facilitador, como la misma narración está proponiendo la historia, ¿no? Súper, gracias. Hablando de conexiones, yo pensaba en algo, quizás es estirar un poco la cuerda, pero pensaba en las conexiones con otros autores, con otras lecturas. Ya en las anteriores charlas hablábamos de la importancia de leer para poder escribir, y a mí me llama mucho la atención que tu libro lo dedicas a Hidetaka Miyazaki, sí. ¿Puede ser? Entonces quería que nos comentes un poco sobre las influencias y las conexiones que has hecho con otras lecturas, otros autores, además de diversos artes, ¿no? Entonces, eso. Claro. Bueno, el libro tiene muchas influencias literarias y no literarias, ¿no? Han habido algunos narradores que sí han sido como muy importantes, ¿no? Por ejemplo, hay un escritor norteamericano que se llama Thomas Ligotti, que es un escritor de terror, bueno, lo que se llama terror cósmico, ¿no? Que es extraordinario, ¿no? Se los recomiendo si les interesa leer el terror, lean a Ligotti. Entonces, Ligotti ha estado por ahí, con una influencia directa. Otro autor ha sido también un novelista norteamericano, vinculado al nuevo Weird, que se llama Jeff Vandermeer, ¿no? Con esta trilogía de Southern Reach Trilogy, que hay, por ejemplo, la primera novela de esa trilogía se llama Aniquilación, y la han adaptado hace unos años, está en Netflix, está muy buena la adaptación también, pero si pueden leer la novela, es genial. Otro autor que influyó en esta novela es un escritor ruso, bueno, lo considera un autor posmoderno, pero es muy interesante este escritor, se llama Vladimir Sorokin. Y me gustó mucho esta trilogía del hielo, que se llama, es una trilogía, también es una cosa muy difícil de clasificar. Entonces creo que en literatura son estos tres autores, ¿no? que tienen cierta influencia directa en la novela. En cuestiones audiovisuales me influenciaron mucho Cronenberg, es un director que vengo siguiendo desde hace mucho tiempo. Y bueno, este otro director que se llama Panos Cosmatos, ¿no? Director de Mandy, que es un director, bueno, tiene solo 2 películas y las 2 me encantan, ¿no? Mandy se las recomiendo si pueden verla, ¿no? Y también me influenció el autor, un diseñador de videojuegos que a mí me parece extraordinario, ¿no? Que es Hidetaka Miyazaki. El diseñador que está a la cabeza de esta compañía que se llama From Software, ¿no? Que hizo videojuegos que revolucionaron la industria, ¿no? Como Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring, ¿no? Visualmente me parece fabulosa su propuesta, me gusta mucho lo inmersivo que son todos estos juegos, ¿no? Y toda esta cuestión cíclica que tienen los juegos. Y esa cosa cíclica, por ejemplo, es algo que traté de implementar en la novela, ¿no? Así que sí, como que por ahí van las influencias del libro. Súper. Bien, para terminar, antes de quizás dar la palabra a ustedes, si tienen alguna pregunta, tengo una última pregunta que muy personalmente, como te digo, hace tiempo te leo y es de verdad un gusto que hayan organizado esto para poder charlar contigo. Y la pregunta es sobre la literatura y este potencial, la literatura y el arte, y este potencial político de imaginación que tiene, ¿no? Como, digamos, creo que muchos tal vez pueden coincidir contigo en que estos realismos se han agotado de alguna manera. Entonces, el arte y la literatura en específico como potencial de imaginación de otros mundos posibles, y por eso lo weird es interesante, porque es imaginar lo nuevo, que es curioso decirlo, ¿cómo imaginamos lo nuevo con lo que tenemos, ¿no? con los recursos? Por eso hacía también la pregunta sobre el lenguaje. La pregunta más o menos sería, ¿qué lugar tiene para ti la literatura en esta imaginación de otros mundos posibles? ¿Cuál es esa potencialidad? Y quizás como a manera de invitación también la necesidad de leer y de descubrir estos nuevos mundos a través de la literatura. Yo creo que ahí
La cuestión política está en producir extrañamiento para percibir de una manera distinta lo que el sentido común de una época está percibiendo como algo natural, espontáneo, es decir, como lo que ya es ideológico, ¿no? Por eso nuevamente insisto, creo que Althusser es un teórico que nos puede servir mucho para entender estas cosas, ¿no? Porque en Althusser, por ejemplo, cuando procesamos el mundo desde la ideología, no conocemos, lo que hacemos es establecer un reconocimiento. Por ejemplo, para seguir con, digamos, la cuestión de las subculturas, ¿no? En los 90, si veías un metalero en la calle, no veías una persona de negro mechuda, automáticamente lo que pensaría el promedio de las personas aquí sería: aquí hay un delincuente, ¿no? Un maleante, etcétera, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cómo se produce ese juicio? A través del reconocimiento. No hay ahí está el referente, pero en vez, digamos, de que ese referente produzca algo nuevo, un juicio nuevo, un concepto nuevo, lo que actúa es toda esta estructura, digamos, que se revuelca en tu cabeza para, digamos, establecer esta estigmatización, ¿no? Entonces, fíjate que la literatura, buena parte de la literatura anclada en cierto realismo rancio, trabaja de esa manera, ¿no? Produciendo reconocimiento, es decir, poniendo en funcionamiento toda esta maquinaria cultural que hemos interiorizado, ¿no ve? Pero creo que la literatura, como principio estético, es política en el sentido de que debería romper esas estructuras. Creo que ahí está lo nuevo, ¿no? En esas fisuras, digamos, de todo ese aparato social, cultural, interiorizado que nos hace reconocer bajo ciertos estereotipos y heredados, ¿no? Entonces, lo nuevo, más que una definición de algo, es la posibilidad de romper esos esquemas que hemos exteriorizado. Entonces, cómo la literatura trabaja para producir esas fricciones, esas rupturas, ¿no? Desde el extrañamiento, desde cómo utilizar un lenguaje que produce extrañamiento. Creo que eso, aunque en su origen, por ejemplo, los formalistas rusos, que fue este movimiento teórico tan importante, que fueron los primeros, digamos, en pensar, digamos, el objeto de estudio de la literatura, no en el contenido, sino en la forma, ya lo tenían en mente, ¿no? Jacobson, por ejemplo, o Tinianov, ¿no? Pensaban que la finalidad misma de la literatura, la función poética del lenguaje, por ejemplo, era cómo se trabaja la forma para producir este extrañamiento, ¿no? Por ejemplo, un lenguaje ya no comunica, sino el lenguaje produce esta sensación de estremecimiento, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, lo usual sería narrar una escena donde muere el hijo de una persona, ¿no? Narrarla desde la empatía, desde el dolor que está sufriendo esta persona, pero el extrañamiento sería: ¿qué tal si narramos esa escena desde la más absoluta frialdad, digamos, ¿no? Entonces, algo está pasando en la percepción de esa escena, hay como una especie de interpelación, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos la forma para producir esos cambios en la percepción? Creo que eso es lo verdaderamente literario, ¿no? Ese principio. Entonces, ¿cómo la literatura trabajaría con lo nuevo? Lo nuevo no puede trabajarlo desde la definición, desde el preconcepto de lo nuevo, porque ya no sería nuevo, ¿no? Estarías utilizando la misma estructura sería un simulacro de lo nuevo. Lo que tienes que hacer es básicamente utilizar el lenguaje para producir esas fisuras, ¿no? Que te permitan una alteración en la percepción. Creo que romper ese automatismo de la mirada y de la sensibilidad, eso es la posibilidad de lo nuevo en la literatura, ¿no? Y yo siento que lo logras en tu libro. Muchas gracias. Si se animan a leerlo, es una producción genial. El extrañamiento que yo he sentido mientras lo leía, lo difícil que me ha resultado imaginar este mundo que has construido, me parece que está muy bien logrado. Y para terminar, antes de darles la palabra, tal vez, Maxi, nos quisieras leer una parte del libro para que puedan ver un poco de qué se trata. Un pequeño pedacito. Perfecto. Bueno, les podría leer quizás el primer capitulito, bueno, que es recortito. Un rojo espeso era el cielo en ese atardecer. Caminaron 4 horas entre matorrales y árboles enanos hasta que llegaron al lugar. Se hincaron en la tierra frente a una roca, la única en toda el área. El muchacho tenía los pies adoloridos y la ropa sudada. Su padre ni siquiera aparentaba cansancio. Se acomodó el pelo hacia atrás y colocó la mochila por delante y lo abrazó. «Me duelen mucho los pies». «No hables», dijo el padre, y cerró los ojos. Pronunció palabras que el muchacho no consiguió descifrar. Abrió la mochila, sacó los pistones y 2 palas pequeñas y le alcanzó una. «Vamos», dijo. Se pusieron de pie y cavaron. Su padre arrojó los pistones. Los contemplaron en silencio por casi 1 minuto. Se pasó una mano por la nariz y limpió sudor y mocos. El hambre trituraba sus entrañas. Lo rojo del cielo se convirtió en una oscuridad azul, líquida.
Habían pasado 3 horas desde el canto del último pájaro. El silencio emanaba de la tierra y del aire y era tan insidioso como el calor. Extrajo un cuchillo de la parte trasera de su pantalón y se hizo un corte en la mano derecha. La sangre brotó espesa y la dejó caer en los pistones. Miró al muchacho y éste retrocedió. «Vení», dijo. «No», se quejó el muchacho. Sin que le cambiara la expresión del rostro, lo sostuvo de un brazo y lo llevó hasta donde cavaron el pozo. «Soltame», dijo el muchacho. Le abrió los dedos de la mano derecha sin ningún esfuerzo y le hizo un corte. Apenas emitió un quejido. Lo obligó a acercarla y vertió la sangre. Cuando fue suficiente, su padre la envolvió en un trapo y cubrió el hueco con la tierra. Apareció detrás de unos árboles enanos. Vestía jeans azules, gastados, y una blusa negra que tenía el dibujo de una guitarra eléctrica. Los ojos ya no eran suyos, como si hubieran vertido hielo en la negrura de sus pupilas hasta descolorarlas. Lo miraba desde aquello tan frío y tan frágil. «Veo a mamá», dijo el muchacho. «¿Qué cosa?», dijo el padre. «Allí», y señaló a uno de los árboles enanos. «¿Qué hace?», preguntó el padre. «Nada, nos mira». «¿Te habla?». «No». «¿Parece feliz?». «¿Por qué no se lo preguntás?». Sabía que su padre no podía verla, solo veía el polvo en las hojas y de alguna forma eso lo reconfortó. Ni un poco de brisa, el calor era una presencia agobiante y seca. Lo sentía en los huesos del rostro cada vez que respiraba. «No dice nada», dijo el muchacho, «solo me mira». «Vamos», dijo el padre, y se marcharon. Gracias. Súper genial. Gracias, Maxi. Placer, Creo que tenemos un momento para escucharlos a ustedes. Si tuviesen alguna pregunta que hacerle a Maxi, ahí hay 2, así que pasen el micrófono. Hola. Buenas tardes. Hola, Maxi. ¿Qué tal? Te quería preguntar por una de las partes más extrañas de tu novela, que a mi criterio son una serie de fragmentos que aparecen anotados en letra cursiva. Son varios y efectivamente, junto con el final de la novela, esos fragmentos me parecen sumamente extraños y quería preguntarte si vos crees que se acierta al decir que esa extrañeza se logra por algo que mencionaste durante tu charla, la perspectiva. Mirar las cosas desde muy lejos produce extrañeza y mirarlas desde demasiado cerca, ¿no? Como con microscopio también. Y tal vez aquí la perspectiva narrativa es otra, muy distinta al resto de la novela y tal vez eso aporta a esa naturaleza de extrañeza que tiene, ¿no? Claro, yo podría decir lo siguiente, ¿no? Que la extrañeza, como dije hace un momento, implica una forma como la misma narración está. Hay que seguir esa misma narración, no hay que forzarla, porque si existiera un método para producir extrañeza, ya no habría novedad, ¿no ves? La literatura sería un producto mecánico, ¿no? Entonces, habría que ver qué es lo que produce la extrañeza en determinados textos específicos, ¿no? Porque la literatura no puede ser producida bajo una fórmula previa, ¿no? Entonces, la extrañeza se debe producir como una obra específica está, digamos, produciendo ciertas conexiones para, digamos, romper esa funcionalidad del lenguaje. En este caso, por ejemplo, esos fragmentos que mencionas son un experimento con voces, ¿no? Es algo que me viene, digamos, dando vueltas desde hace un tiempo, e incluso en el nuevo libro que estoy escribiendo tiene ahí una preponderancia significativa, ¿no? Cómo trabajar las voces, cómo las voces, los monólogos empiezan a romper la narración, ¿no? Esa ruptura de la voz a mí es algo que me llama mucho la atención. Porque ¿qué cosa es la voz, no? La voz es la cosa más misteriosa, ¿no? Porque la voz no es cuerpo, pero tampoco es sujeto, ¿no? Está en el medio, ¿no? Ese lugar espectral de la voz es algo que a mí me interpela mucho, ¿no? Y en la novela esas voces, ¿qué son? Son voces de muertos, ¿no? Gente que murió corriendo en sus autos, ¿no? Y que están ahí como ciertas texturas. Y como toda la novela está estructurada en la velocidad o en ese culto a la velocidad, me pareció curioso insertarlas ahí como elementos de ruptura de la narración, ¿no? Mi pregunta es algo sobre lo que mencionaron sobre el weird, esa categorización sobre los géneros. ¿El autor puede elegir cuándo es weird
o la sociedad o los mismos lectores de la época lo eligen? ¿Qué tanto poder tienen los lectores de cada época para categorizar weird una obra? Claro, a ver, sí es interesante eso, porque, a ver, lo weird, en primer lugar, se utilizó como una terminología para designar algo que no podía ser clasificado con otras categorías previas. Pero curiosamente ahora se ha vuelto una categoría en sí misma, ¿no? Es decir, que eso es lo que pasa, ¿no? Lo nuevo, a ver, cuando se rompe el orden simbólico, ¿qué se crea? Un nuevo orden simbólico, ¿no? Pero cuando ya se crea ese nuevo orden simbólico, se lo categoriza, ya deja de ser, digamos, una ruptura, deja de ser lo real lacaniano rompiendo el orden simbólico, ¿no? Ya está formando parte, se acostumbra, se domestica al orden simbólico, ¿no? Entonces, me parece que originalmente nuevamente no era un plan de los autores, voy a escribir algo que no se pueda clasificar, ¿no? Empezaron a escribir ciertas historias y estas historias, como no pudieron ser, digamos, clasificadas para, por ejemplo, ponerlas a la venta en una librería, aquí hay realismo, aquí hay terror, acá, entonces recibieron ese nombre. ¿Y quién les dio ese nombre? Una revista, ¿no? Que se llamaba Weird, ¿no? Que publicaba todas estas narraciones de lo extraño, ¿no? Y lo curioso es, como decía hace un rato, ¿no? Muchos de los autores que en su momento no se los consideraba weird, ahora se los consideran, ¿no? A Kafka se lo está leyendo como un autor weird, ¿no? No sé, en nuestra tradición latinoamericana varios autores se los podría entender desde esa categoría, ¿no? Por ejemplo, a Felisberto Hernández, este excelente escritor uruguayo, ¿no? O a Marosa Di Giorgio, también una gran escritora uruguaya, ¿no? Entonces, sí, me parece que va por ahí la cosa. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, quizás? Hola, Maxi, qué gusto escucharte, igual a vos, Mariana. Te voy a hacer una pregunta trasladada, porque estábamos hablando de ser autor en Bolivia en clases, y una de las preguntas que salió es, ¿para qué escriben los autores en Bolivia si no venden? Que es una realidad un poco triste, digamos, pero me parece interesante escuchar de parte tuya, que tenés tanta experiencia escribiendo y publicando. ¿Por qué escribís estando en Bolivia? ¿Para qué escribís estando en Bolivia? Bueno, yo tengo la suerte de que me han publicado afuera, que eso es parte de suerte también, yo creo, ¿no? Pero obviamente que nadie escribe para ganar dinero, ¿no? O sea, si no, no escribirías, te dedicarías a otras cosas, ¿no? O sea, la motivación no es económica. Derrida hablaba que la literatura había que pensarla como un don, ¿no? Un don como algo que rompe el ciclo de lo económico, ¿no ves? Porque cuando uno escribe una historia, esa historia, el libro le puede llegar a cualquier persona y ese libro puede cambiarle la vida o producirle una especie de revelación, y eso es como un don, ¿no ves? Un regalo, ¿no? Algo que rompe el ciclo económico del dar para recibir algo, ¿no ves? Entonces creo que la literatura va por ese lado, ¿no? Y uno escribe porque tiene la necesidad de hacerlo, porque si podría prescindir de eso, es muy seguro que la gente que se dedica al oficio va a prescindir de la escritura, ¿no? Entonces, mi respuesta es que quien se dedica a la escritura, quien pasa horas y horas y horas leyendo y trabajando texto, etcétera, no lo hace con la lógica del cálculo. La búsqueda va por otro lado. Es una búsqueda que tiene que ver con el goce, pero también tiene que ver con cierto éxtasis, cierta experiencia, cierta intensidad. Y esa intensidad siempre es un exceso, ¿no? Y en ese caso hay algo de religioso en el acto de la escritura. La literatura es una especie de mística profana, ¿no? Y obviamente en ese caso entonces no podemos aplicarle la lógica del cálculo que le aplicaríamos a cualquier otro oficio, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, agradecerte, Maxi, por compartir con nosotros. Gracias a todos por estar aquí y bueno, nos vemos en la siguiente charla. Gracias, Naira, también por el espacio. Muchas gracias. Gracias, Mariana, y bueno, gracias por estar acá.